Mi nombre es Alicia y vivo en la Ciudad de México. Yo creo en la brujería y en lo paranormal por una experiencia que viví hace algunos años, la cual cambió mi vida para siempre. Todo comenzó cuando tenía 20 años. Vivía junto a mi madre en un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Ella usualmente trabajaba por las noches ya que es enfermera, así que tenía mucho tiempo libre en la noche cuando estaba en casa. Cuando salía de la universidad llegaba a mi hogar, comíamos juntas mi madre y yo, y cuando ella se iba al trabajo, tenía toda la noche disponible. Nunca le había contado mi gusto por lo esotérico, y lo prefería realmente, porque podría ser criticada por ella o por otras personas. Así que yo lo llamaba mi secreto culposo. Una noche estaba sola en casa leyendo un libro que había comprado en una tienda que vendía libros extraños o esotéricos, cuando de repente escuché que alguien me decía Alicia. Al principio pensé que era mi imaginación, sin embargo volví a escuchar mi nombre. Aquella voz venía del pasillo y mi curiosidad me llevó a investigar. Al salir noté que la luz parpadeaba. Sentí un escalofrío por miedo, no por frío, ya que era época de verano. Sin embargo, así con miedo, seguí avanzando. Cuando de la nada escuché nuevamente, Alicia, ayúdame, ayúdame. Mi corazón latía y a pesar de mi fascinación por las cosas paranormales, me fui rápidamente a mi habitación. Me encerré y me acosté deprisa en la cama, tapándome de pies a cabeza. Mientras estaba con las sábanas encima, mi mente no dejaba de pensar en la voz. ¿Será que había sido real o solo era mi imaginación jugando trucos en medio de la noche? Decidí sacar la cabeza debajo de las sábanas. Necesitaba aire. Intenté tranquilizarme y pensar racionalmente, aunque el miedo seguía ahí pegado a mí como una sombra. Recordé los relatos paranormales que había leído y había escuchado, en los cuales mencionan que el miedo atrae más fenómenos, así que intenté respirar profundamente para calmarme. De repente escuché un leve golpeteo en la puerta de mi cuarto. Era un sonido suave pero insistente. Entonces pregunté con voz temblorosa que quién estaba ahí, pero obviamente no obtuve respuesta. Me acerqué lento a la puerta y pegué la oreja para escuchar mejor. Trataba de calmarme pensando que tal vez todo lo estaba imaginando, así que respiré hondo y con valentía decidí abrir la puerta de nuevo. Al hacerlo, un frío inusual me envolvió, casi helándome los huesos. Frente a mí no había nadie, solo el pasillo vacío, y a pesar de la oscuridad logré ver una sombra al final de este. No tenía forma definida, pero se movía lentamente hacia mí. Mis instintos me gritaban que cerrara la puerta, pero estaba paralizada del miedo. Entonces escuché la voz de nuevo, más clara que nunca. Alicia, ayúdame. Entré deprisa a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Mi mente ingenua pensaba que así podía mantener aquello fuera de mi cuarto. Me metí de nuevo a la cama y esta vez me quedé debajo de las sábanas hasta quedarme dormida. Pasaron 2 días en los que no podía dejar de pensar en aquella voz, la imagen de la sombra y el desesperado pedido de ayuda me seguían a todas partes. Cada vez que intentaba concentrarme en otra cosa, mi mente volvía a ese momento en el pasillo. Finalmente tomé una decisión de la que me arrepiento hasta el día de hoy. Conseguí una tabla Ouija, convencida de que era la única manera de obtener respuestas. Sabía que jugar con algo así podía ser peligroso, pero mi curiosidad y la necesidad de saber fueron más fuertes que mi miedo. Esa noche esperé a que mi madre se fuera a trabajar. Me senté en el suelo de mi habitación con la tabla Ouija frente a mí. Encendí algunas velas y con manos temblorosas coloqué mis dedos sobre el puntero de la tabla y comencé la sesión.
La primera pregunta que hice fue si había alguien ahí. El puntero se movió lentamente hacia el sí. Posteriormente pregunté que quién era. El puntero se movió de nuevo, esta vez formando la palabra ayuda. Mi corazón latía con fuerza, pero pensaba que no podía detenerme ahora. ¿Qué necesitas y por qué me pides ayuda?, pregunté nuevamente. Las velas parpadearon y la temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. El puntero se movió con más rapidez, deletreando la palabra atrapado. Me quedé en silencio tratando de comprender en dónde estaba atrapado, así que le pregunté. El puntero se quedó inmóvil por un momento antes de moverse nuevamente para formar la palabra aquí. De repente las velas se apagaron, dejándome en completa oscuridad. Sentí una presencia en la habitación, así que cerré los ojos tratando de calmarme. Y pensando con la cabeza fría, decidí despedirme, porque conocía las reglas de la tabla. Salí de mi habitación y pude ver que en mi casa no había electricidad. Los postes de la calle sí tenían focos prendidos, y hasta los vecinos tenían luz. Únicamente mi casa no tenía. Después de un rato regresó la corriente eléctrica y decidí acostarme a dormir. A partir de esa noche mi vida se convirtió en una búsqueda constante. Sabía que no podía ignorar lo que había descubierto. Debía ayudar a aquel alma que decía estar atrapada, y para hacerlo necesitaba a alguien que me guiara. Así que decidí acudir a la tienda de libros esotéricos donde compraba regularmente. El dueño tenía un vasto conocimiento sobre lo paranormal y las artes ocultas. Cuando entré, don Emilio me saludó como si supiera por qué estaba ahí. Le conté mi experiencia estando sola en casa, cómo conseguí una tabla ouija y la sesión escalofriante que tuve con aquella. Él me escuchó atentamente y cuando terminé de hablar, me dijo que no debería estar jugando con aquella tabla, porque es una manera de abrir portales y que muchas veces con quienes nos comunicamos no son espíritus, sino son seres de bajo astral que desean pasar a nuestro mundo. Como no me podía quitar de la cabeza la sesión con la ouija, decidí recurrir de nuevo a aquella. Sabía que era arriesgado, pero no veía otra manera de descubrir lo que realmente estaba sucediendo. Esperé hasta la medianoche y me preparé para la sesión. Encendí las velas y coloqué la tabla en el centro de mi cuarto. Puse mis dedos sobre el puntero y con una mezcla de temor porque sabía lo que iba a pasar, comencé la sesión. Inicié preguntando si había alguien ahí. El puntero se movió lentamente hacia la palabra sí. Sentí otra vez aquel escalofrío, pero continué preguntando que quién era, que por qué me había pedido ayuda. El puntero se movió con más rapidez, deletreando la palabra Alonso. Mi corazón latía con fuerza mientras la presencia de ese espíritu se hacía presente. Alonso, ¿qué necesitas y por qué estás aquí?, le pregunté tratando de mantener la calma. Las velas parpadearon y el puntero comenzó a moverse, deletreando las palabras atrapado, alma, liberar. Entonces le pregunté que cómo podía liberarlo. Me deletreó que fuera al cementerio, a su tumba. Sentí un nudo en el estómago, obviamente no quería ir al cementerio. Entonces le dije que podría hacerle algunas misas u oraciones. En ese momento la tabla se volvió loca. El puntero se movía de un lado a otro. Era evidente que lo que le había dicho no le gustó nada. En ese momento las velas se apagaron de golpe, dejándome en completa oscuridad como la primera vez. Así que no tardé y me despedí cerrando la sesión. Esa noche intenté dormir, pero fue en vano. Tuve muchas pesadillas, visiones de seres horribles y malignos que me acechaban. Eran tan reales que despertaba sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Así que, como puedes imaginarte, no pude descansar en absoluto. Los sueños eran aterradores.
criaturas con formas distorsionadas, sombras que se movían rápidamente a mi alrededor y una sensación constante de ser observada. Una de las figuras más espeluznantes era una sombra alta con ojos rojos brillantes que parecía disfrutar de mi miedo. Los días pasaron y las cosas parecían un poco menos aterradoras, pero la tensión y el cansancio seguían ahí. Sabía que debía de hacer algo para poder poner fin a esta pesadilla. Decidí que no podía hacerlo sola y que necesitaba más ayuda. Regresé a la tienda de don Emilio, agotada y asustada. Le conté lo que había pasado durante la última sesión y las terribles pesadillas que había experimentado. Él me llamó la atención. Dijo que no debería de hacer esas cosas, que no estoy capacitada para contactar con esos seres, porque luego ellos se quieren apoderar de nuestras vidas, de nuestros espíritus. Él me aconsejó que debería de llamar a un sacerdote para bendecir mi casa, porque algo estaba ahí, y ese algo no me iba a dejar hasta que yo lo corriera. Le hice caso al Señor y hablé con mi madre, le conté todo. Ella me dio una fuerte regañiza, y creo que la tenía bien merecida. Me dijo que no debería de jugar con esas cosas. Realmente mi mamá estaba muy preocupada y enojada, y aunque sus palabras me dolieron, sabía que tenía razón. Había desatado algo que no comprendía por completo, y debíamos lidiar con las consecuencias. Decidimos llamar al párroco de nuestra iglesia, el padre Andrés. Cuando él llegó a la casa le expliqué la situación con toda la sinceridad, y aunque me sentía nerviosa y avergonzada, él me escuchó con mucho respeto sin juzgarme y aceptó ayudarnos. El padre recorrió cada habitación rociando agua bendita y recitando oraciones. Su presencia y las palabras de bendición crearon una atmósfera de paz que no había sentido en mucho tiempo. Mientras lo acompañábamos, empezamos a sentir, mi madre y yo, que la casa se sentía menos pesada. Cuando terminó, se volvió hacia mí y me dijo: «La fe y la oración son poderosas. Si hay algo oscuro en esta casa, se irá. Pero debes prometerme que no volverás a jugar con esas cosas. Los espíritus pueden ser peligrosos y no son un juego». Esa noche, por primera vez en días, pude dormir un poco mejor. Sin embargo, sabía que aún tenía una tarea pendiente. Aunque la bendición había traído una paz temporal, sentía que debía cumplir con la petición de Alonso para liberarlo definitivamente. Al día siguiente volví a ver a don Emilio y le conté sobre la bendición en la casa y cómo me había sentido más tranquila. Pero también le dije que todavía sentía la necesidad de ir al cementerio, que necesitaba ayudar a Alonso. Él me dijo que no fuera, porque no sabría qué iba a encontrar ahí. Así que a pesar de mis ganas le hice caso al Señor y decidí no ir al camposanto. Me imagino que has de preguntarte si ya terminó mi historia, pero no, todavía no termina. Acá viene una de las partes más escalofriantes, así que pon mucha atención y aprende de mi experiencia, y suscríbete para que mi historia llegue a más personas. La tabla Ouija la devolví a la persona que me la había prestado, un amigo de la universidad llamado Carlos. Cuando me preguntó si había logrado contactar a alguien, yo le dije que sí, que contacté a un ser que se llamaba Alonso. Mi amigo palideció visiblemente al escuchar el nombre y me dijo que él también había contactado a ese ser, que le decía cosas muy feas, terribles y que le daban mucho miedo. Sentí un escalofrío al escuchar sus palabras. No estaba sola en esta experiencia, pero eso no lo hacía menos aterrador. Entonces le pregunté a mi amigo qué cosas le decía, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Carlos tragó saliva y miró a su alrededor como si temiera que alguien nos pudiera escuchar. Que le decía que estaba atrapado y que necesitaba ayuda para salir, pero que también le decía cosas horribles, amenazas y maldiciones.
que cada vez que intentaba dejar la sesión, el puntero se movía frenéticamente como si no quisiera dejarlo ir. Le pregunté que si le daba tanto miedo usar la ouija, ¿por qué la seguía teniendo? Él me dijo que la trató de tirar, romper, quemar y varias cosas más para deshacerse de ella, pero que de alguna manera siempre volvía a sus manos. Me dijo que no quería la tabla de regreso, que era mía, que me la regalaba, que cuando aquella se fue de su casa por fin pudo dormir tranquilamente. Sus palabras me helaron la sangre. Sentí un nudo en el estómago y supe que no podía quedarme con esa tabla maldita. Decidí ir con el padre Andrés y contarle lo sucedido. Llegué a la iglesia y con la tabla en mis manos le relaté lo que me dijo mi amigo. El padre me recalcó que esos objetos pueden ser muy peligrosos, atraen cosas que no comprendemos completamente y a veces no pueden ser simplemente destruidos de manera convencional. Que yo se la dejara y él se encargaría de deshacerse de ella de alguna manera segura. Le agradecí al padre por su ayuda y me fui sintiendo un peso menos en mis hombros. Esa noche, por primera vez en varias semanas, dormí sin pesadillas y con una sensación de paz. Aunque la experiencia había sido aterradora, me había enseñado mucho sobre los peligros del mundo espiritual y la importancia de ser prudente. En los días siguientes, la atmósfera en mi casa se volvió más ligera y menos opresiva. Sin embargo, me preguntaba, ¿cómo es que había escuchado mi nombre? ¿Cómo es que alguien en mi casa me susurró ayúdame? Incluso antes de tener la ouija en mis manos. Eso era algo que se me quedó grabado en la mente. ¿Cómo es que antes de tener contacto con la tabla alguien me pidió ayuda? Y eso desencadenó que de alguna manera yo consiguiera la ouija y la utilizara. Aquí te voy a dar la respuesta. Cuando tenía 26 años me animé a ir a que me leyeran las cartas. Ahí me dijeron muchas cosas de mi presente y también de mi futuro, pero lo que más me sorprendió fue algo que me dijeron de mi pasado. Según las cartas, había un hombre cercano a mí que estaba temeroso y creía que iba a fallecer. Tenía en su poder un objeto maldito y buscaba de una manera u otra deshacerse de él. Las cartas revelaron que este hombre había ido a mi casa y llevado ese objeto consigo, desencadenando así los eventos que afectaron mi vida. De repente todo comenzó a encajar. Recordé que antes de mi experiencia terrorífica con la ouija, Carlos y varios amigos habían ido a mi casa a ver una película y a cenar. Entonces él entró al baño y tardó mucho tiempo en regresar, que incluso le hicimos bromas sobre estar mal del estómago. Ahí me fui dando cuenta de que tal vez Carlos había jugado con la ouija en ese momento y hecho algún tipo de trato, dejando el ente en mi casa. También de manera sospechosamente coordinada, cuando le confié lo que estaba viviendo en mi hogar, de él salió la idea de que lo contactara con la tabla, la cual convenientemente la tenía casi a la mano, y de ahí nace mi experiencia aterradora. Jamás volví a tener contacto con mi supuesto amigo, y prometí que nunca más iba a jugar con esas cosas que no entendía. La experiencia con la ouija quedó como un recuerdo y una advertencia. Aunque mi curiosidad por lo paranormal no se ha desvanecido por completo, siempre trato de ser cautelosa y respetuosa con lo desconocido. Te invito a suscribirte si te ha gustado la historia. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?